Entrevista. La ley que regula el uso legítimo de la fuerza está en su aplicación. Nosotros vamos a conversar en esta noche con la asambleísta Patricia Núñez, vicepresidenta de la Comisión de Seguridad, para analizar cuáles son sus beneficios. Conozcamos su perfil. Patricia Núñez, ingeniera civil, magíster en formulación y evaluación de gestión de proyectos sociales y productivos, especialista en economía y administración agrícola, asambleísta por la provincia de Chimborazo, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Asambleísta, bienvenida a TVL Noticias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en TVL Noticias y pues poder conversar con la ciudadanía, porque eso es lo más importante. Asambleísta, en estos 5 meses de gestión de la Asamblea Nacional han sido aprobadas varias leyes y justamente en materia de seguridad ha sido uno de los ejes principales de esta Asamblea Nacional, de este Parlamento ecuatoriano. La ley que regula el uso legítimo de la fuerza ya está vigente y lista para su aplicación. ¿Cuáles son los alcances de la misma? Bueno, hay varios temas que podríamos conversar. Por ejemplo, lo que sucedió en los últimos días. Ya no tienen excusas las Fuerzas Armadas para poder ingresar en estado de excepción en un centro penitenciario con la finalidad de hacer requisas en cuanto se refiere a armas, municiones que se encuentran en los diferentes pabellones o en las cárceles. Entonces es un punto importante porque le da un elemento a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia. Varios temas, como por ejemplo este tema importante de lo que es ya la exigencia hacia el Ejecutivo de que se haga la capacitación correspondiente, ¿no? Porque es otro tema que se necesitaba, pues que la Policía Nacional pueda tener una capacitación adecuada, un adiestramiento adecuado y una exigencia al Ejecutivo que se le dé o se le provea del equipo necesario para poder ejecutar. Legisladora, Sí. En esta ley se faculta Policía Nacional de manera complementaria a Fuerzas Armadas y también a los guías penitenciarios al uso de la fuerza. ¿Esto se pudo ya palpar en los últimos acontecimientos y hechos violentos registrados en Guayaquil? Es así, claro que sí. Mire, nosotros creamos el cuerpo de vigilancia penitenciaria. Este cuerpo de vigilancia penitenciaria es otro tema importante. De hecho, lo que sucedió en Guayaquil dio paso ya a que actúe el cuerpo de vigilancia penitenciaria, que actúe las Fuerzas Armadas, claro, en coordinación con la Policía Nacional. Es decir, ahora se está aplicando la ley, hemos dado herramientas necesarias para que no haya ninguna excusa con respecto al tema. De hecho, otro tema interesante es, por ejemplo, en la normativa anterior, se decía que no estaba muy claro, por ejemplo, la progresividad. En esta hemos sido muy tácitos, hemos sido muy claros en que no necesitamos progresividad. Si es que el efectivo policial se encuentra frente a un agresor y tiene que actuar utilizando inmediatamente su arma, puede hacerlo. Entonces, está muy claro ahora en la ley para que los jueces ni estas entidades que se encuentran alrededor, pues ¿Existan candados que no les permitan utilizar la fuerza no como tanto tal? candados, sino más bien malinterpreten la ley. Malinterpreten. Otro tema también, que cuando hablamos de se habla de la capacitación de los jueces, de los fiscales, de los mismos abogados que estarían encargados de defender a un efectivo policial o a un efectivo de las Fuerzas Armadas con la finalidad de que se sientan en ese sentido protegidos legalmente y con personas que conocen la ley y que puedan actuar en función de la normativa. Legisladora, el tema de recursos también ha sido uno de los ejes importantísimos que una vez que se aprobó y que está vigente es presión de la Asamblea Nacional de que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas cuenten con el armamento respectivo, con las municiones, con las armas y la capacitación como un eje fundamental. Así es. Consta también en la ley, de hecho hay transitorias que se dan plazos de 60 días, 90 días, 120 días, con la finalidad de que se organicen estas escuelas de formación, que estos centros de capacitación y adiestramiento, y no solamente en la parte de formación, digamos, intelectual, sino también en la práctica. Y eso es un tema que realmente es importante. Yo
quisiera aquí acotar, por ejemplo, algún rato fuimos a esta escuela Humo de la Policía Nacional y ellos manifestaban pues que no tenían armas que ya habían caducado sus armas, que no contaban con municiones. Entonces, mediante esas transitorias se obliga también al Ejecutivo a que le dote del material necesario. La capacitación debería ser no solo a los efectivos policiales que ingresan a la escuela, sino más bien permanente, porque esa era una de las principales quejas de los mismos policías que ya estaban trabajando y muchos de ellos no sabían o no recordaban cómo utilizar un arma adecuadamente en estos momentos de violencia. Sí, justamente los efectivos tienen que tener un adiestramiento continuo, periódico, porque al final, si no utilizan una arma, y es lo que decían justamente muchos de ellos, que no habían utilizado un arma en 4 o 5 años, eso no puede ser posible. Imagínense ustedes en un momento de violencia, en un momento cuando tienen que actuar de manera rápida, si no tienen el adiestramiento adecuado, ¿cómo van a actuar? Entonces sí es importante que se mantengan en continua preparación y que les dé la agilidad necesaria para actuar en el momento adecuado. Otro de los puntos de esta ley era también, y que se tornó parte de la discusión en la comisión y también en el pleno, fue el uso de animales. ¿Cómo queda en esta ley, legisladora? Bueno, de hecho, siempre estamos protegiendo a los animales. Por esa razón, en uno de los artículos se plantea que tanto los canes como también los caballos pueden estar en una movilización, pero no necesariamente van a utilizarse a estos animales para lanzarlos contra la gente, porque eso es lo que siempre se ha hecho. Ellos van a estar en la parte netamente preventiva de una movilización, pero en el momento de que existan disturbios no participan los animales, o sea, no les incluyen en las paralizaciones, por ejemplo. Sí, de hecho, recordemos que por lo general cuando hay una movilización, lo que hacían los efectivos policiales es lanzar a los caballos, lanzar a los canes contra los ciudadanos. Esto está prohibido, no se permite, porque de hecho un ciudadano que se siente atacado va a buscar defenderse, y si es que tiene un elemento o pues algún elemento contundente, pues va a agredir al animal. Eso no se permite. Lo que sí estarán, como usted lo dice, de manera preventiva, e inmediatamente si esto avanza, esta movilización, pues inmediatamente tienen que ser retirados. ¿Qué pasa con los estados de excepción? También había ciertas cláusulas con esta ley. Bueno, los estados de excepción básicamente nos permiten que puedan actuar las Fuerzas Armadas y de hecho inmediatamente que hay un estado de excepción tiene que coordinar las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional para que se pueda actuar. Pero también entender que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en cualquier momento pueden hacer una requisa de armas tanto en el sector civil como también en los centros penitenciarios. Deberían ser controles permanentes, legisladora, no solo cuando existe el estado de excepción, sino también que se conviertan en controles de rutina. Debería ser así. En realidad nosotros no entendemos cómo es posible que no se haga un trabajo de esa manera, de esa naturaleza, y por eso nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué no se actúa de manera ágil en este tema y que las Fuerzas Armadas hagan su trabajo? De hecho, es importante la cuestión de las requisas, porque así también evitamos pues esta proliferación de armamento ilegal, si se puede decir, ¿no? En materia de seguridad, la Asamblea Nacional viene trabajando en varios temas y definitivamente la ley que regula el uso legítimo de la fuerza es uno de los principales, legisladora. Esto será complementariamente a los otros proyectos que al momento viene trabajando la Comisión de Seguridad. Sí, hay varios temas con los que venimos trabajando. Está la ley del uso legítimo de la fuerza, que ya ha sido aprobada. Recuerden ustedes también que la ley del personal y disciplina de las Fuerzas Armadas también ya fue aprobado. Estamos trabajando con la ley también de seguridad privada, que ya está en primer debate y que la estamos preparando para un segundo debate. Hemos trabajado también en todo un informe que se hizo sobre el tema penitenciario y que existe una subcomisión que está haciendo seguimiento. Hemos trabajado también y estamos en leyes como por ejemplo la ley de gestión de riesgos, estamos con la ley también de ciberseguridad, ¿no? El cuerpo de ley también reformatorio que presentó el presidente de la República y que ahora está sirviendo de base para esta mesa técnica de seguridad, en donde confluyen varias instancias ministeriales para que puedan también presentar sus propuestas de reforma. Estamos trabajando, de hecho se ha presentado una resolución dentro de la comisión y que ahora también fue aprobada en el Pleno para lo que es la depuración, capacitación
y formación de los efectivos policiales, de las Fuerzas Armadas y también los miembros del SNAI. Entonces, el trabajo que hace la comisión es un trabajo arduo, por eso es que nos da mucha pena cuando dicen los asambleístas no hacen nada. Perdón, nosotros estamos sacándonos... Y en el margen de sus competencias, prácticamente legisladora, que es la fiscalización y el control político. Sí, el tema de fiscalización, como ustedes pueden ver, hace poco tuvimos una resolución que nos encargó el Pleno de la Asamblea, en donde se pedía pues, que confluyan a comparecer el ministro de Gobierno, el ministro del Interior, el ECU 911, todas estas entidades que están alrededor de lo que es el tema de seguridad, incluso los gobernadores, que en un momento dado nunca vinieron. El ministro de Gobierno se excusó indicando que ese no era su competencia, que era competencia del Ministerio del Interior. Bueno, ayer estuvo el ministro del Interior, ya después de que se ha exigido pues, su presencia. Ayer estuvieron con nosotros y también el ministro del Interior y el ministro de Gobierno. Y bueno, tuvimos ahí una conversación. Entiendo que ya las gobernaciones van a armar mesas técnicas territoriales con la finalidad de discutir en territorio el tema de seguridad. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado en este espacio de noticias. A ustedes, muchas gracias y siempre dispuesta. Estuvo con nosotros la asambleísta Patricia Núñez, vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, quien se ha referido a los alcances y beneficios de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza.